Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:16 minutos de la mañana, 6:17 ahora. F nos tiene que la Corte Penal Internacional desestimó este viernes los argumentos del Estado venezolano contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y autorizó al fiscal Karim Khan a seguir las pesquisas como parte del caso abierto en noviembre de 2021. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió rechazar los motivos de recurso presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, quien aseguró en noviembre pasado que nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino un puñado de incidentes, cita textual, que Caracas ya investiga en tribunales nacionales y no necesita que lo haga la justicia internacional. Eso en F. En Analítica, leemos este viernes, el fiscal general Tarek William Saab acusó a la Corte Penal Internacional de tener una doble moral por desestimar el recurso. Citan acá en Analítica. El Ministerio Público, con argumentos, cifras y resultados, presenta su rechazo a esta decisión de la Corte Penal. Trabajaremos de manera justa, protegiendo al pueblo de Venezuela, pero también desenmascarando estas acciones de doble moral. Hasta allí la cita, lo dijo Saab en rueda de prensa desde la capital, Caracas. Bueno, hablando sobre elecciones presidenciales, Analítica nos tiene que súmate. Alerta del retraso del CNE en actividades preelectorales. La Asociación Civil destaca que 6 meses es el tiempo óptimo que debe tener el cronograma para realizar las 90 actividades que implica una elección presidencial. Por su parte, tal cual nos tiene que el abogado y miembro del equipo legal de María Corina Machado, Perkins Rocha, aseguró este domingo 3 de marzo, en entrevista para Venevisión, que la fecha más conveniente para las elecciones presidenciales es ya, cita textual. Rocha señaló que no entiende por qué tanta discusión para establecer una fecha. Estamos preparados y cada día que pasa es ganancia, cita textual de nuevo para él, sobre la posibilidad de sustituir a María Corina Machado, dijo: ella sería capaz de traicionar un mandato ciudadano del calibre que ocurrió en la primaria. Sería incapaz. Insisto, repito la frase, ella sería incapaz de traicionar un mandato ciudadano del calibre que ocurrió en la primaria, cita textual para el abogado Perkins Rocha. Ahora, el Comercio de Perú nos tiene que durante la cumbre de la CELAC, el presidente Nicolás Maduro propuso este viernes a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe preparar una delegación de observadores internacionales que acompañe las elecciones presidenciales en Venezuela, aún sin fecha definida. Según una nota de la agencia EFE, Nicolás Maduro conversó con su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sobre la fecha de la presidencial en Venezuela. Al parecer, propondrán que la fecha de la presidencial sea en el segundo semestre, pero también extendió una invitación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para que pueda, cito, ver la verdad de un país que ha ido perfeccionando sus sistemas de consulta, sus sistemas políticos, su sistema electoral, más allá de la manipulación, más allá de las presiones imperiales y de las presiones geopolíticas. Hasta allí la cita textual. 6:20 minutos de la mañana. Sobre el tema de Esequibo, F nos tiene que los países miembros de, precisamente, la CELAC han evitado posicionarse sobre el conflicto del Esequibo en Venezuela y Guyana, aunque se han mostrado en general a favor de respetar la soberanía e integridad territorial de los estados. La declaración final de la cumbre de la CELAC celebrada en San Vicente y las Granadinas, cuyo texto definitivo fue difundido este día domingo, pasa de puntillas sobre la disputa fronteriza entre los dos países. Elogiamos a la presidencia pro tempore de San Vicente y las Granadinas, así como a Brasil y a la presidencia de la Comunidad del Caribe, CARICOM, por organizar la reunión para el diálogo y la paz entre los presidentes de Guyana y Venezuela, y aplaudimos la resultante declaración de Argil en todos sus elementos. Es una cita textual según señala esta nota. En confirmado, también leemos que el presidente Nicolás Maduro aseguró este sábado que Guyana tendrá que negociar con su país luego de que la Corte Internacional de Justicia emita su sentencia sobre la disputa territorial que mantienen ambas naciones, pues reiteró que Venezuela no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. Saque lo que saque la Corte, cuando lo saque perdieron su tiempo, porque Venezuela estará en el mismo lugar con la misma posición y tendrán que sentarse con nosotros a dialogar, a negociar y a llegar a un acuerdo. Esto lo dijo Maduro en entrevista transmitida por Venezolana de Televisión. Insistió en que para resolver este pleito por un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados, Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra, firmado por las partes en 1966, que establece que la solución debe ser consensuada a través de conversaciones directas y amistosas. El texto es de confirmado. 622, tal cual nos tiene que allí
En San Vicente y las Granadinas, México y Venezuela firmaron el viernes 1 de marzo un acuerdo integral de cooperación en materia migratoria para consolidar y avanzar en el plan Vuelta a la Patria, el programa creado en 2018 por el gobierno de Venezuela para regresar a venezolanos en el exterior, que ya son poco más de 8 millones. El pacto fue suscrito por la canciller mexicana Alicia Bárcena y su homólogo venezolano Iván Gil en un acto que se dio dentro del marco de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y bueno, la Fiscalía de Chile confirmó este viernes que el ex militar venezolano Ronald Ojeda Moreno fue encontrado sin vida en la localidad de Maipú luego de haber sido secuestrado el pasado 21 de febrero en Santiago, lo tiene Mundo UR. La Fiscalía anunció la detención del joven de 17 años, de nacionalidad venezolana, por estar presuntamente involucrado en el asesinato de su compatriota de 32. Se está en la búsqueda de 2 personas más vinculadas con el caso. Ahora, en tal cual, leemos que el tercer juzgado de garantía de Santiago de Chile decretó ampliar la detención del venezolano de 17 años de edad acusado de participar en el secuestro del ex militar Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue encontrado el pasado viernes 1 de marzo en la comunidad de Maipú. Repetimos, el acusado, de quien aún las autoridades chilenas no han dicho nombre, fue presentado en una audiencia de control de detención este sábado 2 de marzo. No obstante, la Fiscalía indicó que no será sino hasta el lunes 4 de marzo cuando se llevará a cabo la formalización del hasta ahora único detenido por el caso, quien además se encontraría en Chile con un estatus migratorio irregular. También en el portal de Tal Cual leemos que el abogado de la familia del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró este domingo 3 de marzo que no se ha conversado acerca de un único móvil, pues en este tipo de investigaciones el avance es el que tiene que dilucidar el punto. En este tipo de materia no es descartable ningún móvil. En ese sentido, el abogado calificó de crimen la muerte del exteniente y aseguró en declaraciones para Canal 13 de Chile que hasta hace pocos años estos delitos en Chile solo se asociaban con la pena única de muerte. Indicó que no es conveniente irse con ninguna tesis sin descartar otras tan rápido. Y efecto Cocuyo nos tiene que la Plataforma Unitaria Democrática exigió este sábado a Chile castigar a los responsables de la muerte del militar Ronald Ojeda Moreno. La coalición opositora condenó este asesinato en circunstancias aún por esclarecer. Exigimos al Estado chileno que profundice la investigación de este condenable crimen y se puedan determinar y castigar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales. Esa es una cita textual, lo subrayó el bloque a través de su cuenta en X. 6:24 minutos de la mañana, otros temas. En Mundo UR leemos que el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, informó que la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana neutralizó a Jorge Leonardo Segarra, alias El Gato, quien formaba parte de la banda delictiva Los Rastrojos. Yoiri Sosa es nuestra compañera corresponsal de Unión Radio allí en Táchira y tiene todos los detalles. El occiso de origen trujillano fue capturado en el año 2020 por la Policía Metropolitana de Cúcuta cuando trataba de pasar a territorio venezolano por Puerto Santander. A escasos días de finalizar el año 2021 se dio la fuga del Comando de Atención Inmediata Kennedy de la ciudad de Cúcuta, siendo nuevamente aprendido 8 días después en el barrio El Porvenir de Cúcuta. Sin embargo, este pasado 28 de febrero, Segarra apareció en el sector La Llovizna, estado Táchira. La ubicación, según indicó el gobernador Freddy Bernal, fue resultado de labores de inteligencia entre la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Nacional Bolivariana. El paramilitar habría sostenido un enfrentamiento con arma de fuego con la PNB, lo que dejó como resultado la neutralización del Gato Segarra. Son las 6:25 minutos de la mañana, hagamos un alto, volveremos sobre los titulares nacionales, entre ellos lo que tiene que ver con economía. Tendremos nuestro panorama internacional, que además nos llevará hoy a revisar el acto funeral del líder opositor Alexei Navalny en Rusia, en Moscú, en la capital. De eso estaremos hablando en la próxima parte y también algún que otro titular deportivo. Permítame ahora compartir algunos mensajes publicitarios como este de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, ¿qué hacemos? Pues buscar siempre los mejores materiales. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría, tanto en viviendas como en hoteles, hospitales, piscinas, industrias y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan además su nueva línea FireTech y la línea amarilla. Es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y las calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fosbuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre juntos, a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fosbuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan.
Y hablemos de Ridery. Es un llamado a modernizar la organización, la movilidad de tu organización con Ridery para empresas. Es mover a tu equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde una misma plataforma vas a poder gestionar el presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a los miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Así que contacta al equipo de ventas de Ridery y utiliza el código ROMAN. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Busca Ridery, panel para empresas, código ROMAN. Cierro hablándoles de Café Amanecer. En Café Amanecer están convencidos de que queda camino por recorrer y parte del trayecto lo han hecho, lo hacen y lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso, Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. @Café Amanecer _ 6:28 minutos de la mañana, Bananarama. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. A 6:34 minutos de la mañana. Volvemos con nuestros titulares nacionales, en este caso los vinculados a lo económico. Mundo UR nos tiene que el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, anunció la firma de un acuerdo de cooperación entre Trinidad y Tobago y Venezuela que contempla la licencia de explotación y la exportación de gas en el Campo Dragón, en el estado Sucre, hasta Trinidad y Tobago. Esta cooperación ejemplifica las posibilidades reales que ofrece Venezuela para la inversión segura en materia de gas, generando ganancias juntas compartidas entre ambas partes. Nuestra cooperación con Trinidad y Tobago ha sido tan exitosa que ya hemos iniciado el estudio en conjunto para la asignación de la segunda licencia de producción y explotación de gas. Asimismo, quiero resaltar la cooperación con nuestros hermanos, país de Bolivia, con quienes nos encontramos también realizando estudios de factibilidad para la potencial asignación de una licencia de producción y exportación de gas desde el territorio de Venezuela. Y el Nacional nos tiene que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Venezuela, la SUDEBAN, informó que se flexibilizan los requisitos para abrir cuentas bancarias para personas naturales. Esto con el objetivo de igualar las oportunidades en la bancarización y ajustarse a las normativas de prevención de legitimación de capitales, entre otros. Una circular emitida por el ente detalló que para cuentas corrientes y de ahorro de nivel 1, los requisitos incluyen la cédula de identidad laminada del solicitante, vigente o vencida, y la dirección del titular, mientras que para extranjeros se requerirá el pasaporte elegible. SUDEBAN afirma que estas cuentas permitirán movilizar mensualmente hasta 700 veces el tipo de cambio oficial en divisas publicado por el Banco Central de Venezuela. Para las cuentas nivel 2, con características similares, los usuarios podrán movilizar mensualmente montos superiores a 700 veces el tipo de cambio oficial en moneda extranjera publicado por el Banco Central de Venezuela. Por cierto que el día jueves tendremos nosotros a Pedro Pacheco, quien es el presidente de la Asociación Bancaria. Ya nos visitó cerca del último trimestre del año pasado. Le tendremos esta misma semana, el próximo día jueves. Y Contrapunto, 6:37 de la mañana, nos tiene que el analista financiero José Grasovecchio indicó que el crédito interanual se ha elevado en 93,82% hasta enero del año en curso, un porcentaje que es equivalente a 1.47 millardos de dólares. El plan principal de la banca es apoyar al país, adaptándose a los retos, adecuándose a los cambios que se han venido dando, y así apoyar el crecimiento, mejorar el entorno y por supuesto el desarrollo de Venezuela. Es una cita textual. Bajo este orden de ideas, insistió en que en el país sí hay créditos y señaló que hasta enero de 2024 el crecimiento del sistema crediticio se elevó hasta, repito, 93,82%, hablando en dólares. Detalló que aunque no se trata de una solución a esta demanda, es importante reconocer que se está ampliando el sistema de crédito nacional. Ya hay varias instituciones que están dando financiamientos bastante buenos que van desde 30 y hasta 70%, pues será tema a tratar con el presidente de la Asociación Bancaria. 6:37, Mundo UR nos tiene que la Confederación de Industriales de Venezuela, con Industria, prevé un crecimiento de la producción nacional de 10% si se mantiene la flexibilización de las sanciones. Su presidente, Luigi Picella, señaló que en otro escenario en el que no se renueven las sanciones, el crecimiento sería de 4,3%. Aseguró que 93% de los encuestados manifiesta estar a favor del alivio de las medidas coercitivas, es decir, sanciones. El máximo ente industrial del país considera que de mantenerse la flexibilización de las sanciones y se controla la inflación, se pudiera incrementar los salarios. Descifrado nos tiene que la Cámara de Distribuidores e Importadores de Repuestos en Lara reportó una disminución en el costo de los fletes de mercancía. El presidente de la Cámara, Elías Bessi, aseguró que el tema tributario es algo que les viene afectando, por lo que solicitan una revisión. Ha sido una mejora para bajar los costos de venta, pero venimos del aumento de los impuestos y eso genera una necesidad. Vamos a Mundo UR y leemos que el director ejecutivo de Fedeagro, Vicente Pérez, informó que la actual producción de café en el país es similar a la de la década de los años 60.
Por ejemplo, este era un país que llegó a producir 1.800.000 quintales, de los cuales eso consumíamos 1.200.000, 1.400.000, dependiendo de cómo estuviera el año económicamente, y el resto se exportaba. Nosotros estamos por debajo del histórico. Nosotros estamos produciendo lo que producíamos en los años 60. Venezuela era un país que llegó a tener un nivel de consumo per cápita de más de 3 kilos por persona. Después, en las últimas 2 décadas, se ha ido estabilizando en 2,5 kilos. Y en Mérida el sector agrícola se enfrenta a situaciones como el contrabando de verduras y frutas desde Colombia, los problemas de vialidad también por las lluvias y las fallas en el suministro de gasoil. Jade Delgado es nuestro compañero, es corresponsal de Unión Radio en la región y nos tiene detalles. Desde los pueblos del sur es llevada la mercancía hasta Caracas y otras ciudades. Sin embargo, ante la dura competencia que existe con los rubros colombianos, los ingresos no son los más esperados por el trabajo de meses. Ramón Chacón, agricultor de la aldea San Pablo. Nos tiene afectado mucho de que están metiendo mucha cebolla de Colombia a los mercados y están pagando aquí a $18 saco. Estamos trabajando como para trabajar porque ganancias no estamos recibiendo. Cuando es época de lluvias, la situación se torna mucho más compleja para los agricultores de la parroquia Estanques del municipio Sucre. Maclay Vera. Lo primordial es la carretera, al sector de los giros, que es de Estanque para arriba. En el momento de invierno no se puede viajar. En la comunidad de San Pablo, la realidad no es muy buena, es de tierra y pues siempre el carro pues tiende a dañarse. Los trabajadores del campo señalaron que en ese municipio ha mejorado la distribución de gasolina, pero el gasoil sigue siendo un problema que se extiende a los estados que deben transitar para llegar a Caracas y retornar. A otro tema y para cerrar, vamos al nacional. Ahí encontramos que la Fuerza Armada desalojó a 1.271 personas de la mina ilegal Bulla Loca, ubicada en Bolívar, cuyo colapso dejó 16 muertos y 36 heridos. Lo informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lares. A través de la red social X, Lares compartió imágenes de los operativos de evacuación voluntaria, lo colocan en el nacional entre comillas, que comenzaron días después del derrumbe ocurrido a mediados de febrero. Según fotografías que mostró en la red social, del total de evacuados, 239 pertenecen a las comunidades indígenas, 301 son mujeres, 82 eran niños, cuyas edades no fueron especificadas. Interesante también conocer, por ejemplo, la nacionalidad, el paradero o las opciones de trabajo formal que tendrían a partir de este momento. 6:41, vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Comenzar con France 24 este recorrido. En El Cairo se reúnen delegados de Hamas, Qatar y Estados Unidos para discutir un posible cese al fuego en Gaza. Israel dijo que no enviará una delegación negociadora a El Cairo ante la negativa de Hamas de compartir su listado de rehenes vivos. El objetivo de la negociación es lograr una tregua antes del Ramadán, 10 de marzo. En paralelo, Israel reportó que la mayoría de las muertes del convoy de ayuda humanitaria fueron por estampida, una información que contrasta con la proporcionada por Hamas. El Ministerio de Salud gazatí reportó que ya son 30.410 las personas fallecidas por la ofensiva israelí en Gaza. Y el canciller alemán Olaf Scholz se reunió el sábado con el Papa Francisco en el Vaticano para su primera audiencia privada con el jefe de la Iglesia Católica. Los dos líderes conversaron durante unos 30 minutos en el Palacio Apostólico, pese a una bronquitis que padece el pontífice. Francisco, 87 años, reveló su padecimiento este sábado en un evento en el Vaticano, en el que no pudo leer su discurso a causa de la tos. Les doy gracias a todos. He preparado un discurso, pero soy incapaz de leerlo por culpa de la bronquitis. Lo dijo el pontífice argentino al abrir el año judicial en la Santa Sede. Anuló el sábado pasado sus citas previstas, pero sí recibió al jefe de gobierno alemán. Los temas tratados fueron las guerras en Ucrania y Medio Oriente, así como la respuesta a la migración, dijo Scholz, tras detallar que sostuvo una conversación importante en un momento en el que es crucial para nosotros mirar al futuro con una visión clara y tener claros los principios. Ya que hablamos de Ucrania y Oriente Medio, pues vayamos allí. Producto de la invasión rusa a Ucrania se genera este conflicto y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo 3 de marzo que se necesita voluntad política para garantizar que Ucrania obtenga los suministros militares que necesita o el mundo enfrentará una de las páginas más vergonzosas de la historia. Cita textual, esto lo tiene France 24. Lo principal es la voluntad política para lograrlo, para asegurar el nivel de suministros que ayude, lo dijo Zelensky en su discurso nocturno a través de un video. Si este no es el caso, se convertirá en una de las páginas más vergonzosas de la historia. Si Estados Unidos o Europa pierden ante los Shaheds, los drones iraníes o los aviones de combate rusos.
Ahora, si vamos a Deutsche Welle, leemos que el número de civiles muertos tras el ataque ruso del sábado contra la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, ascendió este domingo a 10, luego de que los equipos de rescate hallaran el cuerpo de una mujer entre los escombros, para poco después agregar que junto a ella se había encontrado el cuerpo inerte de un pequeño bebé. Deutsche Welle también nos tiene que el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, denuncia una guerra comunicacional del Kremlin. Berlín prometió una investigación exhaustiva de la conversación filtrada por el canal estatal ruso, en la que se trata la posibilidad de que el ejército ucraniano utilice misiles Taurus de fabricación alemana. El incidente va más allá de la interceptación y publicación de una conversación de la Fuerza Aérea. Es parte de una guerra comunicacional que lleva Putin a cabo. No hay dudas al respecto. Se trata de un ataque híbrido para desinformar, se trata de dividir, se trata de socavar nuestra cohesión y en consecuencia debemos reaccionar sobre todo con serenidad, pero no por ello con menos determinación. Y ya que hablamos de Rusia, Deutsche Welle nos tiene que cientos, algunos otros medios hablan de miles de partidarios de Alexei Navalny, hicieron cola para depositar flores y rendir homenaje al fallecido líder de la oposición este domingo en una importante muestra de apoyo al activista anticorrupción que murió el mes pasado en una colonia penitenciaria del Ártico. Esta muestra de afecto por el más acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin se produce apenas 2 semanas antes de que el líder del Kremlin se asegure otro mandato de 6 años en unas elecciones en las que no enfrentará competencia real. Por tercer día consecutivo, este domingo se formaron largas colas frente al cementerio de Borisov en el sur de Moscú, donde Navalny fue enterrado el viernes tras su impactante muerte el mes pasado, y allí me detengo. Son centenares, de acuerdo a algunos medios, miles, de acuerdo a otros, los que se congregaron en esta iglesia en Moscú, donde el viernes tuvo lugar la despedida de Navalny, que perdió la vida o falleció, murió o cualquier otro eufemismo, hace 2 semanas en una prisión del Ártico, en circunstancias que, por cierto, aún no han sido esclarecidas. Esa larga cola de personas acudieron a la iglesia ortodoxa en el barrio de Marino 3 horas antes del inicio de la ceremonia y fue mostrada por el equipo de Navalny a través de sus redes sociales. Para hablar de ello hemos querido invitar la mañana de hoy a Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Señor Servín, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por su tiempo. A ver, comenzamos por la cifra. ¿Cuánta gente se calcula, se cree que acudió? ¿Fueron centenares? ¿Fueron miles? Bueno, los medios que yo he visto se refieren a miles de personas movilizadas en torno a la iglesia y en torno al cementerio para rendirle homenaje a Navalny. Y yo creo que esto justamente es algo que no se esperaba con esta fuerza, con esta participación, ¿no? Así, porque uno lo puede interpretar como un acto de desafío de la gente contra el gobierno de Putin, porque es ir, es aparecer, es mostrarse, es hacer fila, con rostros descubiertos y claramente siendo grabados por las autoridades. ¿Cómo interpretar eso a lo interno? Bueno, y no solo eso, sino que además algunos han sido detenidos efectivamente en distintos lugares por los homenajes a Navalny. Bueno, en lo interno sencillamente lo que está pasando es que Navalny se ha convertido en un símbolo que aglutina a gran parte de la oposición. Mucha de esa gente no necesariamente comulga enteramente con las ideas de Navalny, pero sí expresa su oposición a Putin, aquí con un cambio interesante en la agenda de la oposición, que pasó de denunciar, como lo hacía Navalny, la corrupción del gobierno, del régimen de Putin, a cuestionar básicamente la guerra con Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay un cambio de agenda muy importante y esto también involucra a mucha gente que no necesariamente se identifica con las posiciones de Navalny desde el punto de vista ideológico, pero sí que apoyan esta manifestación en contra de la guerra. Andrés nos habla de detenidos. Lo último que leí anoche es de 115 detenidos por participar. Por cierto, en homenajes no autorizados, porque este lo estaba, algunos otros no. Efectivamente se escuchaban consignas que decían no a la guerra, o Rusia será libre, Rusia sin Putin, no perdonaremos, Putin es un asesino. Digamos, fueron algunas de los cantos o de consignas que ahí se escucharon. Destacan también las palabras de la esposa, responsabilizando directamente a Putin por la muerte de Navalny, agregando que el gobierno miente patéticamente, cita textual. ¿Qué otros asistentes se pronunciaron? ¿Qué otras citas podemos recoger de las últimas horas? Porque incluso se presentaron allí embajadores de algunos países, me refiero en el funeral. Sí,
Eso lo menciona la prensa, no sé quiénes han sido los embajadores. El de Estados Unidos y Alemania, por recordar dos, sí. Sí. Pero bueno, esto es parte también de la posición de los países occidentales con respecto a Putin y a la guerra. Eso es lo que es interesante, yo creo que es más bien ver la reacción interna, en el sentido de que sí ha habido una manifestación de cierto volumen, a pesar de la represión, a pesar de todas las condiciones que se les impusieron. Entonces, yo creo que este es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, lo que señalaba el cambio de agenda de la oposición, porque en esa multitud que asistió a homenajear a Navalny, hay fuerzas muy diversas y los mismos líderes que emergen y que podrían capitalizar eventualmente el peso de Navalny, tienen posiciones distintas. Hay posiciones más liberales, hay posiciones más nacionalistas. El candidato que finalmente fue cancelado recientemente, Nadezhdin, candidato de la oposición, que no le permiten presentarse por todas unas argucias legales, digamos, es básicamente un candidato más liberal, a pesar de que tenía mucha comunicación con Navalny, inclusive cuando Navalny estaba en la cárcel. Entonces, hay un espectro muy amplio desde el punto de vista ideológico, pero sí que coincide fundamentalmente en la oposición de la resistencia a Putin. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que estas movilizaciones no han podido canalizarse en una oposición institucionalizada, porque justamente han puesto todos los mecanismos legales para que esto no se produjera y han impedido la presentación de varios candidatos. Entonces, encontramos que el funeral de Navalny, la guerra en Ucrania, la crisis económica, no parecen ser elementos que impiden entonces la reelección de Putin, no teniendo a Navalny, no teniendo a su segundo de a bordo, digamos, desde la oposición. ¿Hay alguna otra figura, resta alguna otra figura de relevancia de cara a esa próxima elección o no? ¿Está garantizada la reelección de Putin? No, está garantizada la próxima reelección de Putin. Pero apuntaría a dos cosas. Primero, todavía no hay un líder emergente que sustituya a Navalny, a pesar de que hay algunos líderes representativos, que son los dos candidatos que se presentaron oficialmente para las elecciones y que fueron cancelados. Y el segundo punto, que la economía rusa no está tan mal como se comenta. En realidad hay una proyección de un crecimiento del 2.5, a pesar de las sanciones occidentales. Entonces, todo esto también favorece a Putin. Putin refuerza su posición y, desde luego, yo tengo mis dudas de que tenga algún problema para ser reelegido. Inclusive en el marco de un sistema, entre comillas, pluripartidista, porque hay 3 partidos más, digamos, del sistema institucionalizados que van a presentarse como en oposición a Putin. Claro. Agradecer a Andrés por su tiempo esta mañana. De nuevo, gracias por acompañarnos en el programa. No, muchas gracias, Román. Un placer. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Igual, muchísimo gusto. Andrés Servín es analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Por cierto, que más de 250,000 personas siguieron el funeral de Navalny por YouTube, por el canal de YouTube de Navalny, que por supuesto está bloqueado en Rusia, como imaginar otra cosa. 6:52 minutos de la mañana para cerrar nuestro recorrido internacional. Vamos a España. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez y su gobierno están en descomposición y le ha pedido que dé la cara y explique lo ocurrido en relación al caso Koldo, la investigación de la trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia COVID-19. El incidente va más allá de la interceptación y publicación de una conversación de la Fuerza Aérea. Es parte de una guerra comunicacional que lleva Putin a cabo. No hay dudas al respecto. Se trata de un ataque híbrido para desinformar, se trata de dividir, se trata de socavar nuestra cohesión y, en consecuencia, debemos reaccionar sobre todo con serenidad, pero no por ello con menos determinación. Y Shehbaz Sharif se convirtió el domingo 3 de marzo en el primer ministro de Pakistán por segunda vez al ser elegido por la Asamblea Nacional tras las últimas elecciones legislativas, cuyo resultado fue vehementemente impugnado por partidarios de Imran Khan. Lo tiene France 24. Regresamos al continente. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó un poco más en su objetivo de convertirse en el nominado presidencial republicano al ganar este sábado las elecciones internas del partido de los estados Missouri, Michigan y Idaho.
En France 24 leemos que El Salvador eligió este domingo 3 de marzo a 44 alcaldes y a 20 representantes en el Parlamento Centroamericano en una jornada que comenzó con poca afluencia en los más de 1.590 colegios electorales, con retraso en la apertura y con incidentes menores registrados en algunos centros. En la contienda están convocados 6.2 millones de electores, pero es considerada como un mero trámite tras el arrollador triunfo del presidente Nayib Bukele en los comicios generales del 4 de febrero. Y cerramos en Argentina. El presidente de ese país, Javier Milei, anticipó este viernes que enviará al Congreso un paquete de leyes anticasta, iniciativas con las que apunta a privilegios de los sindicalistas, la corrupción y encuadra la emisión monetaria para financiar al fisco como un delito a la altura de lesa humanidad. 6:54 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a reservar los titulares deportivos un poco más adelante en nuestro programa. El día de hoy ya les digo que vamos a tener previsto para las próximas 2 horas en nuestro espacio. Antes, hablarles de Gerais, tu arte. Tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada, Trazos de Sueños, El Principito, El Valor del Amor y de la Amistad. Es de Torre Gerais. Inspírate en El Principito, ese que está en Parque Vizcaya y participa por maravillosos premios. El primero, 2 boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Meisterstock y un tintero Royal Blue de Montblanc. El tercero, misma pluma, pero con un tintero Burgundy Red de Montblanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes. Tienes hasta el 14 de marzo, mismo horario, 10 de la mañana, 5 de la tarde. El ganador va a plasmar su dibujo, además, en la carátula de 15 Notebooks Montblanc edición limitada. Inspírate con El Principito y participa. Más información en @joyería_gerais. Y Osole, vamos a hablar de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores como manzana, pera, durazno y frutas mixtas. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y Diclazón Gel. Les quiero hablar de Diclazón Gel porque es un analgésico antiinflamatorio tópico de Grupo Leti, que son los expertos en tratamiento del dolor. Diclazón Gel se absorbe rápidamente, sin dejar rastros que pudieran manchar la ropa, con agradable olor y en una presentación rendidora de 50 gramos. Diclazón Gel contra el dolor y la inflamación. Es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Les quiero hablar a esta hora de los colchones Beauty Rest de Simmons, porque es muy importante tener un sueño reparador que permita despertar cargado de energía. Pues los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones. Aquí está el porqué. Tienen una estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Así que recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Cierro hablándoles de Gama. Una nueva experiencia llegó a Gama en línea. Ahora disfrutas de distribución por categorías de compra, tienes múltiples medios de pago, amplias modalidades de entrega, tienes acumulación de supermillas, beneficios para Gama Club y tasa visible de precios en bolívares y en dólares también. Así que, ¿qué esperas para unirte a este nuevo viaje? Conoce más en @SomosGamaVE. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Son las 6:57 minutos de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hablar del tema económico, claro está, pero además daremos inicio en la próxima hora del programa a un seriado que nos va a ocupar por las próximas 2 semanas. Le hemos querido llamar Papel de Trabajo y vamos a abordar varios temas, al menos 10 temas en las próximas 2 semanas que sirvan como una propuesta más. Hay varias, ¿por qué no poner otras sobre la mesa de lo que debemos hacer en áreas sensibles, importantes para la población y para el país? Comencemos hoy con el tema eléctrico. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son los planes? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Cuál es el hoy, el mediano plazo y el largo plazo? Hoy comenzaremos con el tema eléctrico. 2 invitados estarán con nosotros acá en el estudio. Y luego a partir de las 8 de la mañana nuestra sección de tecnología de cada lunes. Y tendremos también la posibilidad de conversar de la película El Salto de Los Ángeles. Todo eso en nuestro espacio el día de hoy. 6:50. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.